Antes que nada, debo decir que estoy profundamente agradecido por la invitación recibida. Y el adverbio usado no es un lugar común. De verdad, estoy hondamente agradecido porque es un honor estar aquí con ustedes y en este momento para esta celebración tan especial. Artigas colecciona varias muertes. Sí, por supuesto que hoy el motivo en el cual estamos haciendo foco es la muerte biológica, obvio. Pero no es solo esta muerte la que a mí me parece conviene observar en un acto de este tipo. Artigas colecciona varias muertes porque el exilio ya es una primera muerte. Preguntémosle si ponemos en duda la categoría de duelo que implica un exilio a tantas mujeres exiladas y tantos hombres exiliados que llegan a nuestro país en estos últimos años nomás, sin hablar en otros tiempos. El exilio carga sobre la persona necesariamente desprendimiento, corte de afectos, corte de cultura, inserción en algo que no tiene nada que ver con lo que los creó, los armó. Y eso genera profundo dolor, sufrimiento. Es una herida a veces letal a la identidad. Tan terrible es un exilio que en la antigüedad era el peor castigo. En la Grecia clásica, por decir, no era la muerte el castigo que merecía el que había hecho algo imperdonable. Era el exilio. Ustedes recordarán Sófocles. Él evidenciando en Edipo ese arquetipo del exilado luego de lo terrible de su vida y que va a tener que irse afuera y allá quedarse. Antes, la imagen arquetípica de Caín siendo condenado por la muerte más feroz, la de un hermano, siendo condenado al exilio. De modo que no podemos minimizar lo que significa el exilio de aquel que va derrotado, traicionado y frustrado al Paraguay. Artigas llega a un lugar en el cual su figura magnánima va a provocar algo que jamás su cautivador, su hospedador, Rodríguez de Francia, imaginó, y es convertir a Rodríguez de Francia en algo así como el instaurador de la institución del derecho de asilo. Nunca lo imaginó, entrar a la historia con semejante título, y fue Artigas el que con su brillo provoca eso en el otro. A partir de allí se tiene que inventar una vida, y se la inventa, al punto tal de que en el último lustro de ese exilio, cuando va a dejar Curuguatí y se va a instalar ya en las cercanías de Asunción, a donde había llegado 25 años antes, cuando se vuelve a instalar allí y los consulares a cargo del gobierno, López, entre ellos, le ofrece volver, dice no. Pero no solo no quería volver, quería quedarse allí
para siempre. Esa fue su última voluntad. Y para siempre quedar enterrado allí. ¿Habrá habido dolor? ¿Qué imaginan? ¿Sufrimiento? ¿Se imaginan cuánto dolor tiene que haber en el alma? Un cráter, un pozo de dolor para que aquel que soñó aquí algo nuevo esté allí, con los sueños olvidados, frustrados. Después murió, era lunes, fue un lunes. Estaba con él solamente la hija de un juez vecino. Ella fue la encargada de llamar para recibir y recibir el viático. Hablamos de ese sacramento póstumo. Vino el cura, le toma la confesión. Las últimas palabras del héroe son: yo no quiero morir en la cama. Quiero morir montando a caballo, tráiganlo. Son sus últimas palabras. ¿Qué te dicen esas palabras? De un hombre mayor. Y Artigas muere biológicamente. En principio se cumple su voluntad. Muere siendo considerado un Caray Guazú, gran señor. Tenés que saber que ese era el mismo título que le daban a Gaspar Rodríguez de Francia, Caray Guazú. Solo que Caray Guazú Francia se lo decían por miedo. Es el dictador. El Caray Guazú Artigas recibe el mismo título, pero no por miedo, sino por admiración, por franco agradecimiento, si me permiten, por devoción del pueblo, su pueblo. No hablo de Uruguay ya, hablo de los vecinos, hablo de la gente pobre a la que entregó todo lo que de Francia, de Gaspar Rodríguez, recibía como ayuda mensual. Él vivía de lo que producía. El resto era para esa gente que verdaderamente lo consideró un caray esplendoroso. Ese era el otro título, Señor esplendoroso. A partir de que Artigas muere, empieza a sucederse, hasta el día de hoy, algo sumamente particular, que no es registrable con esa riqueza creativa, por llamarlo de algún modo, con otros grandes líderes americanos. Empiezan a sucederse una serie de muertes simbólicas, una tras otra, tras otra. Hablo del etiquetamiento del caudillo. Cada vez que tú me etiquetas a mí y yo te etiqueto a ti, te clausuro el sentido. Me clausurás el sentido y la significación. Rodolfo es, y lo que agregaste, me mató. Me encerró en una posibilidad mínima, nula, porque un prejuicio no se rompe con nada. ¿Te acordás de Einstein cuando decía, un prejuicio es más difícil de destruir que el átomo? Cuando yo te digo, porque Sandra, porque Luis son, y agrego algo, te clausuro,
te detengo, te cristalizo, te empobrezco, te vacío, te dejo en una nada, te convierto en una cosa, te uso, me usás. Esto a Artigas le pasó 4 veces. Lo primero es la leyenda negra. Esto rápidamente ocurre. Lo que es terrible de la leyenda negra, y quiero ser claro, es que no la borramos completamente como país. Acabamos de cantar el himno nacional. Acabamos de cantar la primera estrofa del himno nacional. Eso debía haber dicho. Ustedes saben, yo sé, que en la escuela nos decían que es mucho más largo y tiene mucha más letra, ¿cierto? Lo dramático de ese espacio amplio de sentido que son las restantes letras del himno nacional cobijan a la leyenda negra hasta el día de hoy. Escuchá. Octava estrofa. Ya sabés que desde 1833 el himno es símbolo patrio, es decir, sagrado. Si a los pueblos un bárbaro agita, removiendo su extinto furor fratricida, discordia evitemos. 10.000 tumbas recuerdan su horror, maldiciones desciendan sobre él. Ya te imaginás de quién habla, ¿verdad? Aunque te horrorices, es Artigas. La leyenda negra todavía está enquistada y no ha habido una propuesta para modificar esto. Para Acuña de Figueroa, Artigas era lo peor, pues Acuña de Figueroa es el autor de esa letra. A la leyenda negra la siguió un bandazo, es decir, se fueron a la otra banquina. Es el momento de la leyenda dorada. Esto es parte de la leyenda dorada. Es decir, yendo a la otra orilla de esa búsqueda de construcción de sentido, algunos se abrazaron a la idea de alguien que estaba más allá de lo humano. Y uno podría decir, bueno, de una punta a la otra nos quedábamos en el medio, en algún momento. No, en los años 60 está la leyenda roja. Es la mirada, la relectura marxista de el prócer, la que da una vuelta de tuerca al relato y entrega otro relato, no menos artificial que los dos anteriores. A esta altura del partido, uno diría, bueno, está suficiente. No fue suficiente. No fue suficiente. Hubo espacio para una leyenda verde. Hablo de la dictadura cívico-militar que genera otro relato, no menos tendencioso, artificial, peligroso que los tres anteriores. Llega la democracia y empieza a gestarse con mayor nitidez esto que hoy manejamos al hablar de Artigas. Esto que no tiene un título
esto que no ha recibido ningún color, pero sí una definición precisa. Esto que puede vislumbrarse a finales del siglo XIX, sí, pero de la forma en que se da desde los últimos años, es bien particular su profundización. Me refiero al culto del héroe. Si hay un culto, es porque hay un objeto sagrado. Si hay un objeto sagrado, ese objeto sagrado tiene que tener las tres cualidades propias de lo sagrado. Omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Artigas es omnipresente. No se precisa argumentar, si vivís en este país, que Artigas es omnipresente. Entrás a una oficina, está Artigas. A una escuela está Artigas, a un liceo está Artigas. Entrás a la biblioteca, a la izquierda tenés Artigas. Llegás a una plaza, es muy posible que esté Artigas. No hay ciudad que no tenga un cartel que indique que una calle se llama Artigas. Artigas invade el escenario público, pero no solo eso. Hay familias que cultivan un amor especial a Artigas. Mi padre, fallecido ya hace décadas, él hacía a su manera un culto al héroe en casa. Hay personas que se tatúan a Artigas. Un gran cantante de rock uruguayo mostró no hace mucho el tatuaje en su brazo. Esta omnipresencia es típica de lo sagrado, de lo santo. Artigas es omnisapiente. Todo lo sabe, parece que todo lo sabe. Si no lo supiera, no habría continua cita a él de parte de todos los actores políticos y sociales del país. Todos citan a Artigas, porque Artigas sabe. Porque Artigas sabe de todo lo que nos hace falta saber para vivir. Artigas es omnipotente, y vaya si lo es, cuando una agrupación política busca unidad, y la agrupación es de cierta magnitud que abarca más que una localidad, y trata de encontrar el porlan capaz de solidificar la estructura partidaria, y pónganle la firma que en algún momento va a llegar Artigas, porque Artigas lo puede. Artigas lo puede. ¿Qué reto tenemos hoy? ¿Qué desafío tan grande tenemos hoy? Ni más ni menos que las generaciones pasadas. Pero qué desafío. ¿Qué vas a hacer tú con Artigas? ¿Qué estás dispuesta a hacer tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo con Artigas? Un Artigas al cual su país no tuvo el menor empacho que repatriarlo. Mirá si cuando tú estás en plena lucidez y llegas al final de tu trayecto en esta vida, dices, yo quiero tal cosa. Y lo que te escuchan, deciden por vos. Bueno, está, Artigas lo trajeron hace tiempo, mucho tiempo, largas décadas, todo bien. Pero poner Artigas en Montevideo, si algo no amó a Artigas es la ciudad. Es un caudillo de campaña, no tiene nada que ver con el asfalto, sí con el pasto, sí con los caballos, sí con su vida agreste. ¿Qué tiene que ver con Montevideo?
Bueno, vaya y pase, está. Trajiste sus restos, los llevaste a Montevideo, bueno, está. No, no te alcanzó. Lo pusiste en la Plaza Independencia. ¡Independencia! ¿A ti te queda claro que el ideario artiguista está imbuido de federalismo? ¿Qué tiene que ver la independencia de la República Oriental del Uruguay si no ese es el plan? ¿Qué no entendiste del plan? Le estaría diciendo Artigas a los que lo ponían abajo de la Plaza Independencia. Esa independencia no es artiguista. Es casi una cachada, si no fuera serio y dramático. Pero está, bueno, lo trajiste, lo llevaste a Montevideo, lo pusiste en la Plaza Independencia, pero lo subiste a un caballo de bronce. Está bien lo del caballo, pero es difícil no creer que Artigas está puesto en bronce para que se quede allí inerte, para que se quede mudo. Es difícil no entender que de algún modo como colectivo, en acción, como pueblo en marcha, nos hemos despreocupado de la figura real de Artigas. Nos hemos olvidado que estamos frente a una alternativa, que la realidad puede ser desnaturalizada. Y esa es la propuesta, desnaturalizar la realidad. No tiene por qué seguir siendo así. No tiene por qué seguir estando en un bronce mudo, inerte y muerto. Artigas puede estar vivo. En respeto a aquel que debió haber estado traspasado en su alma por un dolor que no podemos imaginar su magnitud, tendríamos que tomar la alternativa en serio. Yo era niño, iba a la escuela 33 en Montevideo, República de Colombia, y nos hacían aprender de memoria: vencer o morir sea nuestra cifra, y tiemblen los tiranos de haber esforzado nuestro enojo, sin advertir que los americanos del sur están dispuestos a defender su patria y a morir antes con honor que vivir con la ignominia en afrentoso cautiverio. Lo teníamos que aprender de memoria. Y fíjate, si yo soy un hombre mayor y todavía me lo acuerdo, ¿cuántas veces lo debimos haber repetido? Bueno, vencer o morir. Mirá qué curioso, él tuvo que aprender a perder y vivir. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que genera en el alma de un humano, como vos, como yo, el tener que caer en la contradicción desestructurante de vivir lo contrario a lo que dijiste? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide el fracaso, pero sobre todo la frustración? Eso es frustración. Fue traicionado, sí. Fue derrotado, sí. Pero el fracaso mayor es eso. Decía Schopenhauer, entre los derechos humanos debería contarse el derecho a la contradicción. Artigas era humano. Si recuperamos esa estatura del héroe, nos quedaremos con un héroe vivo. Que hable, que diga. Ese es el desafío que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escucharme. Primero que nada, agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este año especial, distinto, ¿no? Que nos obliga a homenajear, a recordar, a evocar al prócer de otra forma, de otra manera distinta a la que se venía haciendo desde hace 26 años. Agradecer en primer lugar la presencia del amigo Tabaré Costa, intendente de Canelones, del resto de las autoridades, señor jefe de policía, presidente de la Junta Departamental, diputados, gente de primaria, inspectores de primaria que también nos están acompañando,
por supuesto las delegaciones de las aparcerías, muchas de las cuales incluso han venido de otros departamentos, cosa que agradecemos y mucho. Sabemos lo que representa cada septiembre de cada año, desde hace 26 años, este encuentro con el Patriarca para cada una de las aparcerías. Por lo tanto, fue con ellas que en su momento, atendiendo a las especificidades y a las características distintas que tenía este año por la pandemia, acordamos desarrollar esta evocación, este reconocimiento, esta recordación de otra manera. Pero que más allá de la limitación y de la imposibilidad de llevar adelante el encuentro con el Patriarca con las características que lo tiene habitualmente, nos parecía imprescindible de cualquier forma no dejar que esta fecha pasara desapercibida. Al igual que en los últimos 26 años, en cada encuentro con el Patriarca, hoy venimos de una manera especial, distinta, a rendir homenaje a nuestro prócer, José Gervasio Artigas. La pandemia que recorre el mundo nos obligó este año a realizarlo de esta manera, pero sin perder de vista igualmente el fin último de evocarlo. Su acción se puede resumir diciendo que fue el conductor de un proyecto político federal de profunda raíz social que marcó la guerra anticolonial en la región del Plata con su intento de construcción de un nuevo orden social en el cual los más infelices fueran los más privilegiados. Desde Purificación, muy cerca del lugar en el que nos encontramos, se irradiaron sus ideas de independencia absoluta y libertad republicana, de libertad no solo de los ciudadanos, sino también de los pueblos, de libertad para construir el bien común, una idea de libertad diferente, donde la participación era la clave para la toma de las decisiones democráticas. Purificación es el centro desde el cual gobierna y desde el que ejerce su acción como protector de los pueblos libres, desafiando al proyecto centralista de las élites porteñas. Pero interesa destacar que el año 1815 marca el inicio de la etapa más radical de la revolución artiguista, la que lo acercó cada vez más a las masas populares. No alcanzaba ya solo con la independencia política y la libertad, necesitaba afianzarse la justicia social. El reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados constituyó la piedra angular de la revolución social impulsada por el artiguismo, y su aspecto singular y distintivo es sin dudas el orden dispuesto para los repartos. Los más infelices serán los más privilegiados, entendiendo por aquellos a los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres. El programa artiguista, con énfasis en la igualdad política y social que proclamaba la soberanía de los pueblos y el reconocimiento de los naturales y los infelices, se fue construyendo desde los inicios del proceso revolucionario, que ponía en discusión el arriba y el abajo, conmoviendo la totalidad del orden social. Desde ese momento, las élites locales y regionales vieron con temor la movilización de los sectores populares y la presencia de un líder, conductor y conducido, que podía permitir excesos en la concreción de la igualdad, llegando a la anarquía y el desorden social. Sus temores se acrecentaron, no estaban dispuestos a perder los espacios de poder que habían ganado desde el vacío hispánico. Una compleja alianza que incluyó a Portugal, a españoles europeos, al directorio de las Provincias Unidas y a un sector de las élites orientales, explican la derrota del artiguismo. En enero de 1817, con el beneplácito de una parte de las élites orientales que concentraban la riqueza local, los cargos políticos y la administración, los portugueses entraron en Montevideo. Era el comienzo del fin. Con la derrota de las fuerzas artiguistas, lograron poner un freno a la revolución social que se insinuaba, de la misma manera que fueron y pretenden ser frenados por sectores conservadores otros impulsos reformistas posteriores en la historia de nuestro país. Basta con recordar el freno impuesto desde sectores conservadores al impulso reformador vallista de principios del siglo XX. A lo largo del siglo XIX, Artigas fue sepultado por la leyenda negra, cuyos primeros ecos ya se oyeron en 1818, donde se lo presentaba como jefe de bandidos, pregonando falsas ideas sobre el sagrado derecho a la libertad civil. A fines del siglo XIX llegará la etapa de la construcción del héroe intachable, héroe cívico y militar, vinculado a ideales de orden republicano, apóstol despojado de sus aristas más revolucionarias. A más de 200 años de su redacción y en difíciles momentos para nuestro país y el mundo, las ideas de justicia revolucionaria y virtud republicana contenidas en el reglamento de tierras continúan interpelándonos. Expresiones de encumbrados dirigentes de sectores sociales que temen perder privilegios y que aceptan casi como un designio de la naturaleza la existencia de la desigualdad en la sociedad,
nos deben motivar para una relectura de los valores esenciales que nos legó el artiguismo. Y tal vez hoy, como tantas otras veces, debamos tener presente aquella instrucción de 1813 en que Artigas nos dice que el despotismo militar deberá ser combatido con trabas constitucionales que aseguren inviolables los derechos de los pueblos como pilar de la virtud republicana. La memoria y la presencia de esa experiencia revolucionaria nos dejaron una fuerte impronta y es nuestra obligación como ciudadanos y como gobernantes mantenerla viva y ser consecuentes con ella. Muchas gracias.